Hola, ¿alguna vez te has preguntado cómo funciona Bitcoin? En este vídeo vamos a explicar cómo funciona Bitcoin de una forma muy simple para que todo el mundo lo pueda entender. Bitcoin es dinero digital. Esto significa que no es físico, ¿vale? ¿Y qué diferencia hay entre el digital y el físico? ¿Cómo funciona? En el mundo físico ya sabemos que yo tengo una moneda, yo te la doy a ti y yo la dejo de tener. Simplemente eso. Pero el mundo digital, ¿cómo conseguimos crear este mecanismo, no? Porque tenemos archivos, tenemos información, tenemos carpetas. Y ahora el usuario puede copiar la carpeta si quiere, es decir, puede hacerlo perfectamente. Entonces yo te puedo transmitir una carpeta, un archivo, un trozo de información, pero yo sigo teniendo ese mismo archivo, yo sigo teniendo esa carpeta. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Esto no es una transferencia de algo escaso, no lo he dejado yo tener, ¿vale? Entonces, tenemos que buscar una forma de conseguir ese mecanismo en el mundo digital. Se puede hacer de una forma centralizada, con una empresa, un servidor con ordenadores, un tercero de confianza, que tiene ordenadores donde se escribe cuánta moneda tiene cada usuario. Por ejemplo, Juan tiene un Digicoin y CR7 tiene 0 Digicoin. Eso está en sus ordenadores. Entonces, cuando Juan quiere hacer una transacción, tiene que pedirle permiso al servidor central, y el servidor central simplemente le resta 1 a Juan y le suma 1 a CR7, por ejemplo, en este caso, ¿no? Es decir, es una transferencia de dinero en este sistema. Simplemente le resta balance a una persona y se la suma a otra persona. Es decir, muy simple. Pero claro, imaginémonos que CR7 quiere hacer una transacción y ahora este servidor coge y dice que no me sirve. O sea, puede hacerlo perfectamente. Quiero decir, le puede censurar, porque al final el servidor es quien tiene el control de esos ordenadores con esos balances. O incluso peor todavía, podría el servidor coger y simplemente confiscar dinero de la gente. O sea, va al balance tuyo y te resta el número que sea y ya está. Y no puede hacer nada. O sea, te jode, básicamente te jode. No puede hacer nada. También tenemos otro problema, que es el tema de privacidad, porque ese servidor conoce todas nuestras transacciones. O sea, todo lo conoce el servidor. Esto se puede solucionar con criptografía, es decir, matemáticas y cosas así. Pero sigue siendo un sistema centralizado, va a llegar el gobierno, como siempre pasa, ¿no? Y tampoco una cosa que le guste mucho a la competencia, a los bancos y estas cosas. Va a llegar el gobierno y básicamente va a decir: ya sabes que yo soy Papa Estado. Me tienes que hacer caso. Si ves transacciones de este tipo, censúralas. Si ves que se repiten, confisca todo el dinero. Todo el dinero. Y dame toda la información. Quiero saber su DNI. Quiero saber dónde vive. Quiero saberlo todo. Y esto es lo que ocurre en la práctica con el dinero digital centralizado. Llega el gobierno, te lo regula, te lo controla, te lo tira abajo. Por ejemplo, algo similar ocurrió con PayPal, ¿no? Era un proyecto más ambicioso. Y precisamente para eso viene Bitcoin, una forma de dinero que no se puede controlar por el gobierno, precisamente porque es descentralizado. Queremos sustituir el sistema centralizado de registro de balances por uno descentralizado, en el que toda una red de ordenadores, es decir, muchos ordenadores por todo el mundo, están de acuerdo en cuánto Bitcoin tiene cada usuario. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, estaría de acuerdo en que Juan tiene un Bitcoin y CR7 tiene 0 Bitcoin. Cuando se haga una transacción, toda la red estará de acuerdo en que la transacción ha ocurrido y estará de acuerdo en cuánto balance ahora tiene cada usuario. Es decir, una transacción simplemente, como decíamos, era una actualización del balance. Una transacción de Bitcoin básicamente son 4 datos. Es decir, es un trozo de información que nos indica 4 datos. Nos indica qué monedas se van a gastar, una firma digital que autoriza el movimiento de esas monedas, a qué direcciones se envía ese Bitcoin y cuánto Bitcoin a cada dirección. Esta transacción se elabora en el software, en nuestra aplicación, en nuestro monedero y se transmite por la red Bitcoin, es decir, por todos esos ordenadores por todo el mundo, hasta que llega a unos ordenadores que se llaman los mineros, los nodos mineros. Y estos ordenadores lo que hacen es agrupar todas esas transacciones, las meten en bloques y calculan lo que se llama el cálculo de hashes. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es una especie de competición global por calcular el problema específico de cada bloque. Entonces, cuando uno de esos mineros da con el hash, es decir, resuelve el problema, lo que ha hecho es confirmar todas las transacciones que iban dentro de ese bloque específicamente. Cuando, por ejemplo, se mine ese bloque, se pasa al siguiente bloque, se meten nuevas transacciones y entonces ahora está otra vez la competición en marcha por ver quién lo mina, quién descubre o llega al resultado de ese bloque. Y así, en esa competición se van confirmando las transacciones de Bitcoin. Una competición de cálculo global. Ya estaréis preguntando, ¿vale? O sea, ¿y por qué se meten transacciones en bloques y luego se realizan cálculos computacionales de hashes con máquinas específicas? Pues lo que estamos haciendo, en otras palabras, es enterrar transacciones bajo computación. Esto significa
que si tú haces una transacción se incluye dentro de un bloque y se ha enterrado bajo computación. Y si una persona quiere deshacer esa transacción no puede, porque tiene que rehacer toda la computación bajo la que está enterrada. De hecho, una transacción que esté incluida bajo, por ejemplo, 3 bloques, se considera imposible de modificar prácticamente, y una bajo 6 bloques, eso sí que ya es ultra imposible de modificar. Que tarda 60 minutos más o menos en enterrarse bajo tanta computación, 6 bloques, ¿no? Lo que tenemos, en otras palabras, es un registro inmutable de todas las transacciones que están enterradas bajo computación y único. Y esto sería una forma de definir la blockchain: transacciones agrupadas en bloques enterradas bajo computación. Tan simple como eso. Y por eso es inmutable, porque tienes que rehacer la computación para poder deshacer transacciones o modificar ese registro. Se tiene que rehacer toda esa computación que se va acumulando con el tiempo. Gracias precisamente a este diseño podemos prevenir el... Vamos a explicar cómo funciona este ataque, pero que es básicamente deshacer transacciones. Imaginémonos que una persona con fines maliciosos compra un Lamborghini con Bitcoin y ahora quiere deshacer la transacción. Si deshace la transacción se queda con el Lamborghini y se queda con el Bitcoin también que había usado para pagarlo. Tendría que ir al bloque donde se incluyó la transacción y borrar ese bloque. Pero al hacer eso está creando un bloque diferente. O sea, ese bloque es otro diferente donde esa transacción no ha ocurrido y no es válido porque no ha hecho de nuevo toda la computación bajo la que esa transacción estaba enterrada. Entonces no es válido. De hecho, esto es una regla de consenso en Bitcoin, que más tarde explicaremos lo que son las reglas de consenso, que nos dice que la blockchain oficial es la que lleva más computación detrás. En definitiva, eso. Es decir, si tú quieres modificar ese registro de alguna forma, tienes que tener muchas máquinas para realizar computación y gastar electricidad en eso. Y ahora vamos a meternos en teoría de juegos de Bitcoin para entender por qué este ataque Bitcoin, el diseño de Bitcoin, lo hace imposible o lo hace no rentable al menos. Imaginémonos que un atacante tiene menos del 50% del poder computacional. Esto significa que este atacante puede crear computación para ir enterrando su transacción maligna, pero como tiene menos del 50%, la otra parte de la red que tiene más del 50% sigue enterrando más computación, y por lo tanto le va sacando ventaja, cada vez más ventaja. Este atacante nunca podrá alcanzar a la blockchain honesta, precisamente porque en la otra parte de la red la transacción que pagaba el Lamborghini se está enterrando cada vez por más y más y más computación que se está acumulando más rápidamente que la de la blockchain atacante. Y luego está el escenario en el que el atacante tiene el 50% del poder computacional. Pues esto significa que el atacante va acumulando computación sobre su transacción maligna al mismo ritmo que el resto de la red. Pero la red lleva unos bloques por delante, del atacante, y por eso el atacante falla. Nunca podrá alcanzarla porque siempre va la blockchain honesta, unos bloques y una computación por delante del atacante. Y luego tenemos el último caso, que en este caso sí que gana. Bueno, un poco de lógica, ¿no? Porque el atacante ahora, como tiene más poder computacional que el resto de la red, puede acumular computación más rápido. Entonces va a llegar un punto en el que el atacante, la blockchain del atacante, tenga más computación que la otra blockchain y por lo tanto se descarta esa blockchain vieja y ahora tenemos una blockchain nueva con más computación donde está enterrada la transacción donde no se paga. Es decir, no hay una transacción que pague el Lamborghini y por lo tanto recupera su dinero. Pero ¿qué ocurre lo que decíamos al principio? Que este ataque, bueno, es teóricamente posible. Sí, se puede realizar. Se puede realizar un doble gasto, que es lo que se llama. Es decir, pagarte yo algo y después deshacer la transacción. Pero ¿qué ocurre con los incentivos? El coste de este ataque supera con creces el beneficio que se puede sacar de un ataque así. Necesita instalaciones gigantes de minería. Necesita más electricidad que países enteros como Argentina. Es decir, un ataque que te va a costar muchísimo más caro que un Lamborghini o que un objeto de alto valor que se pueda comprar. Además se puede evitar muy fácilmente, simplemente la persona que vende un objeto o un servicio de alto valor le pide que se espere un número de confirmaciones, es decir, que la transacción se incluya bajo un número de bloques y por tanto bajo un número de computación elevado, y entonces esa persona que quiere realizar el ataque ya no puede porque ahora tendría que rehacer una cantidad de computación brutalísima y no se puede ya. O sea, ese ataque ya no se puede, se ha hecho imposible simplemente esperar un tiempo para que la transacción se vaya incluyendo bajo suficiente computación que sea imposible. Incluso esperarse unas pocas horas ya lo hace imposible. Una hora simplemente ya imposible. En definitiva, si tú tienes muchos recursos,
tiene máquinas de minería suficientes, tiene un montón de electricidad o energía barata disponible, lo que te va a convenir no va a ser realizar un ataque del 51%, que es el nombre que recibe el ataque. Lo que te va a convenir va a ser actuar honestamente para ganar Bitcoin, porque si tienes mucho poder computacional, puedes ganar mucho Bitcoin minando Bitcoin de una forma correcta. Y si tú intentas realizar este tipo de ataque, lo primero, pues que no va a generar beneficio, dudosamente va a generar un beneficio de hacer esto, y lo que sí que te va a generar es mucho coste, no solo de energético y de monetario, también reputacional, porque tu empresa va a quedar como una mierda, en la industria de Bitcoin. Las normas de consenso en Bitcoin son reglas en los que todos los ordenadores están en consenso. Es decir, la red Bitcoin no solo está en consenso en cuánto Bitcoin tiene cada usuario, sino también en unas normas, en unas reglas. Por ejemplo, una de esas normas era la de la computación. Es decir, la única blockchain oficial es la que tiene más computación detrás. Esa es una de esas normas, pero hay más normas de consenso. Y una de esas normas estipula cuánto dinero pueden recibir los mineros por realizar su trabajo de enterrar transacciones bajo computación. Las normas de consenso nos dicen que los mineros ganan nuevas monedas, es decir, que se generan nuevas, y comisiones de los usuarios por realizar transacciones. Y esas nuevas monedas que se generan, es decir, la inflación en Bitcoin, también está estipulada a consenso. El tiempo en Bitcoin se divide en épocas de 4 años aproximadamente, en otras palabras, 210.000 bloques, y cada época de 4 años hay una inflación constante, por bloque. Por ejemplo, al principio eran 50 Bitcoin por bloque los que se generaban nuevos, ¿no? De inflación. Después eran 25, después 12,5 y después 6,25, que está en el periodo actualmente donde estamos nosotros. Y esta regla de consenso nos está explicando que solo va a haber 21 millones de Bitcoin en circulación, en teoría. En la práctica, menos todavía. ¿Y qué ocurre si un minero se pasa las normas de consenso por donde quiera, ¿no? ¿Qué ocurriría? Lo que ocurriría es que ese minero, ese bloque que ha trabajado, que ha realizado computación para crear ese bloque, no vale para nada porque es incorrecto, porque la red va a decir no. Entonces se rechaza por la red y ese minero va a recibir 0 Bitcoin porque ese bloque es incorrecto, así que no gana nada. Si por el contrario un minero sí actúa acorde con las reglas de consenso, lo que va a ocurrir es que ese minero sí va a recibir la recompensa de ese bloque, porque ha creado un bloque correcto, acorde con las reglas de consenso de Bitcoin, y va a recibir ese Bitcoin. Actualmente se recibiría el minero mínimo 6,25 Bitcoin, más las comisiones de los usuarios. Y lo mismo ocurre con una transacción inválida. Si un usuario transmite una transacción inválida por la red Bitcoin, la red le dirá no. En resumen, imaginémonos que quieres hacer una transacción de Bitcoin. Entonces tienes que pedirle a la persona a la que le quieres enviar Bitcoin una dirección. Ahora en tu monedero con esa dirección se realiza la transacción, se firma digitalmente la transacción con tu clave privada y la transacción se transmite por toda la red. Llega a los mineros la minan, la incluyen en un bloque, ese bloque se propaga por la red Bitcoin, cada ordenador integrante de esa red Bitcoin añade el bloque a la blockchain suya y la transacción ya incluida en ese bloque bajo computación ya se ha confirmado y la transacción se ha hecho efectivamente. Y aquí viene el concepto de monedero. Un monedero simplemente es un hardware o un software donde se almacenan tus claves privadas de Bitcoin y donde se elaboran las transacciones. Una clave privada de Bitcoin es lo que te da al final acceso a tu Bitcoin. Con esa clave privada tú puedes autorizar las transacciones de ese Bitcoin. Y actualmente hay un estándar que genera esas claves privadas de cada dirección tuya de Bitcoin a partir de 12 o 24 palabras. Esas palabras se apuntan en un papel, en un lugar fuera de internet. No se pueden apuntar en un dispositivo online, sino en un papel o en un trozo de metal o algo así. Y con esas palabras guardadas, tú eres sujeto, dueño de tu Bitcoin. Y claro, si lo pensamos, el gobierno lo tenía bastante difícil para confiscarte tus 12 palabras, tus 24 palabras. Y en definitiva, esto es Bitcoin. Es un sistema de consenso, muchos ordenadores en consenso sobre cuánto Bitcoin tiene cada usuario y también sobre unas reglas. Como por ejemplo que solo habrá 21 millones de Bitcoin. La primera vez que llegamos a un consenso unánime en Internet, desde su creación.